Hoy, mirá, esta es la imagen que habla de esta época, lamentablemente. Esta es la imagen de alguien inocente. Esta es la imagen de una familia que ya no puede restablecer lo que le pasó, no puede restablecer la destrucción que sintió a partir de alguien que decidió terminar con la vida de un trabajador en una estación de servicio después de amenazas que se habían dado una y otra vez. Y es una imagen que hay que verla, pero por la dureza que supone para la familia, pero también porque son imágenes que no queremos volver a ver nunca, pero nunca más. Vamos a la mesa. Esto es tal vez la imagen más fuerte que tiene Rosario hoy. Mirá, esta es la imagen que habla de esta época, lamentablemente. Esta es la imagen de alguien inocente. Esta es la imagen de una familia que ya no puede restablecer lo que le pasó, no puede restablecer la destrucción que sintió a partir de alguien que decidió terminar con la vida de un trabajador en una estación de servicio después de amenazas que se habían dado una y otra vez. Y es una imagen que hay que verla, pero por la dureza que supone para la familia, pero también porque son imágenes que no queremos volver a ver nunca, pero nunca más. Vamos a arrancar. Mónica Gutiérrez es, además de una periodista que queremos muchísimo, talentosa y demás, rosarina. Soy rosarina, sí, aunque hace muchas décadas que vivo aquí, pero ver esto en mi ciudad me duele horrible. Y estoy pensando cómo se frena esto. Lo escuchaba todo lo que podía a Hugo. Este es un problema demasiado complejo porque atraviesa el Estado, porque atraviesa las instituciones, porque hay mucha complicidad para que esto sea posible. Entonces me parece que hay que cortarlo de cuajo, pero utilizando todas las herramientas. Por supuesto la de la represión, pero como decía Hugo, echando mano a otras cosas. De todas maneras, pienso en los rosarinos que mañana tienen que salir a la calle, pienso en los chicos que van a la escuela, en las madres, pienso en la familia de este chico que se estaba ganando la vida. Tenés 25 años. 25 años. 25 trabajando años. Y viene un... Y sabés también que me vino a la cabeza todo lo que fue pasando antes que nos ponen la puerta de esto, porque no es la primera vez que el narcotráfico en Argentina, en Rosario quiero decir, elige blancos al azar. Ha tirado muertos en las puertas de, creo que de News, de uno de los clubes, con mensajes adentro, en el cuerpo, mensajes... Sí, la mafia... Es mafia pura. Las balaceras a los comercios que hubo, las fiscalías antibalaceras. Bueno, acá tenemos un diputado que debe... Bueno, tenemos al diputado también, mucho Alejandro... más que yo de esto, pero venía una escalada que sabíamos iba a terminar en algo como esto. Ahora hay que hacerse cargo de esto. Voy a ir saludando a uno de la mesa, pero Martín Rodríguez Yebra, buenas noches. Fin de semana de mucho trabajo, como siempre, para Martín también. ¿Esto exige más madurez por parte de nuestra clase política? ¿Está preparada nuestra clase política para esta situación? Creo que se cruzó un límite. Esto viene de hace mucho, como decían recién, pero creo que se está cruzando un límite en el que ya no se puede seguir ignorando lo que está pasando en Rosario. Me parece que hay una vocación, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, de encarar el tema, de agarrar el toro por los cuernos, y me parece que eso es lo que estamos viendo en estas horas. Sería positivo realmente ver que todas las instituciones se ponen juntas y alineadas a dar un combate a estas bandas, porque esto ya es intolerable. Esto es una situación que va a generar, lo que decía recién Mónica, en la población, pánico y una sensación de desconcierto absoluto, ¿no? Y me parece que es cuando el Estado tiene que ponerse firme y dar el combate de frente. Mostrábamos recién la imagen de ese asesinato, pero también hay una imagen de un cacerolazo hoy en Rosario, ¿no? Un cacerolazo, lo compartía el diputado de PRO, Alejandro Bongiovanni. Esto es parte de las imágenes que se vivían hace instantes en la ciudad de Rosario, con una ciudad azotada por el miedo, con una ciudad donde mañana no va a tener clases. El gremio docente, tanto estatal como el gremio docente de los privados, anunciaron un paro. Los taxistas dicen que no van a trabajar por la noche. Alejandro Bongiovanni, vos también sos y estudiaste, por ejemplo, en la universidad a la que hacía referencia recién Hugo Alconadamón. Universidad Nacional de Rosario, sí. De Rosario. Cuando ves lo que está pasando en la ciudad de Rosario, desde el Congreso Nacional, ¿qué te genera? Bueno, primero, ya que empezamos por el Congreso, no hubiera estado mal votar la emergencia en materia de seguridad nacional, no hubiera estado mal
dar facultades al presidente en materia de seguridad. Digo, en la legislatura provincial lo hizo con Puyaro y a nadie se le cayó ningún anillo ni le pareció una barbaridad cuando le votaron facultades para que haga adquisiciones, haga algunas cuestiones de obra pública, mueva cuestiones presupuestarias, porque entendemos que estamos en emergencia. Yo digo, me parece que en el Congreso nos perdimos también la oportunidad de votar la emergencia en materia de seguridad y creo que todavía estamos a tiempo de rectificarlo. Segunda cuestión, coincido con lo de Martín. Hoy creo que hay una alineación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial que trae un poco de esperanza a esta situación que los santafesinos vivimos hace mucho. En 2016 yo traje a Argentina a 2 especialistas en seguridad del Manhattan Institute. A Raymond Killer Kelly, el que fue comisionado de la policía de Nueva York durante el ataque a las Torres Gemelas, y a George Kelling, que fue el autor de la teoría de la ventana rota, una teoría muy importante en derecho penal y sociología. Cuando conocieron Santa Fe y vieron que los funcionarios andaban sin custodia y preguntaron, che, ¿cuántos policías murieron acá el año pasado? No, ninguno. Ah, bueno, dijeron, por ahí entonces porque nadie está haciendo nada contra el narcocrimen. Eso recién lo planteaba Hugo, es algo políticamente incorrecto decirlo, muy duro, porque por ahí hay muchísima gente muy honesta detrás de esto, pero la realidad es que cuando los analistas, lo decía recién Hugo Alconada, internacionales investigan, es un factor como para prestar atención. Sí, por eso sería razonable que ahora que se están tomando cartas en el asunto y de manera muy seria, vaya lamentablemente, esto queda feo decirlo, ojalá que no suceda, pero es probable que la cosa empeore antes de mejorar. Porque estos también son coletazos de los narcocriminales diciendo, che, nos tocaron fibras sensibles, nos tocaron puntos neurálgicos, nos molestó lo que están haciendo en el penal de Piñero, nos molestó lo que están haciendo con el régimen de presos de alta peligrosidad. Entonces digo, es probable que esto empeore antes de mejorar. Ahora, como dijo Martín, y coincido 100%, al fin tenemos un ministro de Seguridad en la provincia, un gobierno provincial y una ministra de Seguridad Nacional alineados en que hay que combatir el narcocrimen. Mira, ahí voy a poner un punto para presentar al doctor Conrado Stoll. A Conrado lo invitamos, ustedes saben, por el dengue, que vamos a hablarlo al final del programa, porque la verdad que la realidad que también está ahí latente con si hay que tener una política de salud respecto al dengue, cuál es el rol del Estado que tiene que haber, qué pasa con la vacunación. Bueno, muchas preguntas, pero arranco por lo otro, que es esto que está azotando a Rosario, Conrado, y es el miedo, ¿no? El miedo, cómo nos afecta a nuestra salud, cómo le afecta a esa sociedad, qué hay que hacer en un contexto donde la gente directamente tiene miedo de salir a la calle. La gente está estresada, José, que no tenés que ir a la Franja de Gaza o a Ucrania, a Rosario o acá en la vida diaria. El mundo actual te produce un estrés crónico y el estrés crónico, fíjate vos, es más grave o hace más daño en el cuerpo. Esto está medido. Antes de una cirugía te miden sustancias en el cuerpo que reflejan el estrés. 2 días después de la cirugía bajaron. Entonces un estrés agudo te afecta, pero desaparece enseguida. Ahora, el vivir con estrés crónico y vivir en este mundo de presiones, no hablemos ya de lo del narcotráfico, no hablemos de guerras, pero la vida cotidiana usual que se nos ha impuesto genera trastornos emocionales, desequilibrios mentales y, no es paradójico, 1940 años de expectativa de vida. Hoy, 85 años en países de alto ingreso, 77, 78 ¿no? en nuestro país o en Estados Unidos. No es raro que con la tecnología y la salud que tenemos hayan aumentado las enfermedades, ha aumentado la enfermedad cardiovascular, la enfermedad mental, la carga de enfermedad muchísimo en los jóvenes. Suicidio, una de las principales causas de muerte antes de los 30 años, las enfermedades inmunológicas. Estas enfermedades han aumentado porque hemos hecho un salto, hemos hecho salteamos a Darwin. No nos hemos adaptado a esto. Nos encontramos repentinamente en una forma de vida a la que no evolucionamos y que produce un estrés crónico y desaparecen las famosas zonas azules. No son tan azules. El mejor ejemplo, Okinawa. Ya los chiquitos comen distinto. Las zonas azules, contale a la gente, son aquellos paraísos, entre comillas, que tienen determinadas virtudes. Por ejemplo, la mayor longevidad, por ejemplo, el lugar donde, la ciudad donde la gente vive muchísimos más años, donde no tienen cáncer, ¿no? Hay como distintos parámetros que se los llama habitualmente. Y curioso porque no se puede, azul porque lo pintó de azul, que lo describió, pero son lugares no relacionados. Loma Linda en California, en Costa Rica, en Cerdeña, en Grecia. Y no se sabe bien por qué viven más, pero son lugares en que viven más y que se está revirtiendo, eso es lo que yo decía. Este mundo influye tanto que están desapareciendo estos colores azules del mapa y esa expectativa de vida que estaba alargada. Entonces, lo fundamental sigue siendo lo del famoso estudio de Harvard que ya lleva 86 años. 86 años en 1.300 personas que eran chiquitos de barrio pobre, comparados con estudiantes de Harvard
chicos con dinero en la ciudad de Boston. Y se vio que el factor predictivo más fuerte para definir felicidad era relaciones sociales. El tener mucha actividad social, interacción social con otras personas. El año pasado, una de las autoridades más altas de Estados Unidos de salud dijo y escribió una advertencia sobre el daño que causa la soledad. Entonces ahí viene la pregunta que se tiene que hacer cada uno para decir, esperemos un minuto, frena, bajemos el teléfono. 5 horas por día asociado directamente con depresión, 5 horas de uso de pantalla, que se ve en mucha gente joven. Entonces frenemos, pensemos en nosotros y todo eso del altruismo, del proyecto, del propósito de vida, todo eso no son palabras vacías. Definitivamente inciden en tu salud, en tu expectativa de salud y en tu expectativa de vida. Vamos a poner un punto ahí, después vamos a volver. Los saluda Alfredo Sainz. Alfredo, estamos hablando de Rosario, que es la tercera ciudad en materia económica a nivel nacional, una ciudad muy fuerte en negocios. ¿Por qué? Sí, mira, tío, Rosario tiene, con esto de lo que hablaba recién, hubo un gran desarrollo económico, pues es una ciudad con bajo empleo público, con los cuales las crisis, cuando las crisis son grandes, las siente más, y cuando la economía crece, está más posibilitada para crecer. Con lo cual se abre un gran signo de interrogante con toda esta situación que está pasando de la violencia, porque la situación social es grave y una ciudad con bajo empleo público va a ser un poquito más grave que en otras localidades. Digamos que las crisis las golpean más y cuando la economía crece va a andar mejor. Hugo decía que se investigue la zona de real estate, Hugo decía que hay que investigar también la zona del juego, lo tiene así escrito, bueno, la de la plata negra. Vamos a saludar a Germán de los Santos, y aquí le invito a Mónica también y a Martín a sumarse con preguntas. Germán de los Santos, buenas noches, aquí te saludamos con todo este equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Germán, como lo decíamos, periodista de investigación que se ha metido justamente en lo más complejo del narcotráfico. Cuando ves, Germán, este cacerolazo que se está produciendo, cuando ves también este homicidio en las últimas horas, ¿qué te genera? La verdad es que se está viviendo una situación inédita en la historia, podríamos decir, de la Argentina. Que una ciudad haya quedado totalmente paralizada por el miedo y por una acción del crimen organizado. Eso es un capítulo nuevo en la Argentina. Y la situación que se vivió este fin de semana en Rosario es gravísima, porque sobre todo estas acciones que se basaron en generar terror, provocaron un pánico en la gente muy grande. Hoy estuvieron cerradas las estaciones de servicio, no había taxis, no va a haber clases mañana en las escuelas públicas y privadas, no va a haber transporte público. No pasó nunca en la Argentina que haya una especie de paro criminal. Germán, Mónica Gutiérrez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Claro, vos recién explicabas qué está pasando con la gente. Yo te pregunto, ¿qué crees que fue lo que disparó esta situación, esta reacción tan violenta? Veníamos viendo actitudes mafiosas, situaciones extorsivas, balaceras, pero ¿qué es lo que define esta emergencia que se plantea con estos 4 asesinatos? 2 días después de asumir, el gobernador Maximiliano Puyaro lo que hizo fue atacar uno de los puntos más importantes en materia de crimen organizado, que son hoy las cárceles. Entonces realizó requisas muy fuertes en los pabellones de alto perfil, se generaron controles mucho más exhaustivos, sobre todo con las visitas, y esto generó y empezó a provocar reacciones en la calle, con atentados a hospitales, bancos, escuelas y amenazas contra el propio gobernador, que tuvo que sacar a su familia de Rosario. Pero esta escalada fue subiendo, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es para mí el nudo de esta historia, que lo que se tocó es un negocio. O sea, desde las cárceles hoy se maneja gran parte de la recaudación de estas bandas narco, que hoy tienen diversificadas sus acciones. O sea, no es solo la venta de drogas, sino que es este negocio del miedo, las usurpaciones de casas, las extorsiones, los aprietes, mano de obra para partidos políticos, para barras de fútbol, todos los espectáculos públicos, musicales que vienen a Rosario,
tienen que pagar un impuesto a estos grupos, por ejemplo. El Circo du Soleil, que vino el año pasado a Rosario a estrenar su espectáculo sobre Messi, le exigieron el pago de $100.000 para poder que el espectáculo se lleve adelante. Y los 2 primeros días que no pagaron, dispararon a la salida del público. O sea, el miedo genera un negocio gigantesco. Germán. Y esto está dominado desde las cárceles. Mira, hace minutos la oficina del presidente emitió un comunicado, ¿no?, que tiene que ver más con el análisis político, lo que pretenden hacer, que hablan de un comité de crisis que el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich conformaron, que va a intervenir en la ciudad de Rosario con fuerzas de seguridad federales después de un pedido del gobernador Maximiliano Puyaro, también la policía, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria. Recién Hugo nos decía, ojo, que esto mismo, si van al archivo, se anunció hace un año, es cierto, era otro signo político el que estaba al frente, pero digo, ¿cuánta expectativa genera esto entre los rosarinos? Sí, genera expectativa, pero es un libreto que se viene repitiendo por lo menos en la última década. La primera intervención muy grande de Gendarmería fue en el año 2014, que tuvo relativamente éxito a corto plazo, con un desembarco muy espectacular del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, y esto se repitió a lo largo del tiempo. Lo que sí es que la realidad hoy de Rosario muestra que independientemente de las gestiones políticas, porque esto es transversal, el fracaso no funcionó. La llegada de Gendarmería baja la espuma de la violencia de forma momentánea y después esto vuelve a recrudecer porque el problema de fondo no se soluciona. Que Hugo hace un rato lo comentaba muy bien. Una de esas patas y de esas cuestiones profundas tiene que ver con lo económico. En Rosario, el año pasado se hizo el primer juicio por lavado de dinero proveniente del narcotráfico de la historia. Estamos teniendo en cuenta que este problema viene hace más de una década y en la Argentina y en Rosario se llevó adelante un solo juicio por lavado de dinero. Germán, buenas noches. Has escrito muchísimo sobre la complicidad policial con el narcotráfico, ¿no? Y quería preguntarte si había cambiado algo o si notabas algún tipo de movimiento diferente al respecto a partir del cambio de gobierno en Santa Fe. No hay un cambio porque no hubo tampoco nunca una reforma dentro de la institución policial que está regida por una ley que viene del año 74 y que hoy no solo es una policía que tiene problemas muy serios con la corrupción y la connivencia con el narcotráfico, sino también es una policía muy poco actualizada, con poca preparación. Y por eso siempre se pide el salvataje de la Gendarmería, que es una fuerza que viene desde el exterior, que está menos contaminada que la policía de Santa Fe para enfrentar este problema. Pero, como también decía Hugo hace un rato, si uno se pone a ver las causas judiciales vinculadas al narcotráfico, siempre aparece una pata policial, no solo dando protección o connivencia, sino siendo empleado del propio narco. Y eso es algo que ha ido modificando también la propia convivencia en la calle. Hoy el narco que está en la cárcel o que está en libertad tiene poder de mando sobre la policía, y eso es algo que no ha cambiado a lo largo de estos últimos tiempos. Germán, estábamos, viendo imágenes, ¿no? Repasamos un poco lo que pasó esta semana, hablamos de un colectivero, hablamos de lo que pasó en la estación de servicio, hablamos de colegios que no van a tener clases. Uno como papá, habitualmente, viste que cuando tenés que hablar con tus hijos de determinadas cuestiones, siempre te cuesta, ¿no? Porque vos querés que tengan su infancia tranquilos y que no sepan de todas estas cuestiones que son como el mal. Ahí vemos lo que pasó con el colectivero baleado. ¿Cómo se está manejando esto, tanto desde las escuelas, los padres con los chicos? Digo, ¿cómo se está manejando esta realidad tan violenta con las infancias, por llamarlo de alguna manera?
Mirá, José, hay un dato que para mí es demoledor. El año pasado fueron baleadas 36 escuelas. O sea, que los propios edificios educativos son blanco de esta estrategia de pánico, que no es de ahora. Por eso te digo, el año pasado incluso se creó una especie de unidad especial para la defensa de las escuelas. ¿Te parece increíble lo que estoy diciendo? Y muchos de estos chicos han resultado heridos, hay víctimas colaterales de todas estas balaceras, ataques a balazos que buscan generar pánico. Y en las escuelas y sobre todo con los padres, me han pasado mensajes en las últimas horas, mucho miedo entre los padres de mandarlos sus hijos a la escuela mañana. Por eso también el gremio docente decidió realizar un paro, un cese de actividades, porque sabían que mucha gente no iba a mandar mañana sus hijos a la escuela por una decisión del crimen organizado. Yo insisto con esto es inédito en la historia de la Argentina. En general, cuando aparecieron estos fenómenos, y muy especialmente en Rosario, se hablaba de enfrentamiento entre bandas, ¿no? Bandas que disputaban sus diferencias, hacían ajuste de cuentas y se daba como entre ellos. ¿Cuándo se produce el punto de inflexión en el cual las bandas pasan a ponerse frente al Estado, a desafiar al Estado? Porque estamos ahora en una situación que ya está definida como de terrorismo, ¿no? Son acciones que tienden a desafiar al Estado, generando conmoción social, miedo y esta parálisis que está sintiendo la gente. ¿Cuál crees que es el punto de inflexión y cómo se da la sinergia entre las bandas en este momento? ¿Cómo crees que se da? Sí, el problema histórico de Rosario no fue nunca el volumen de la droga que se comercializa, sino los altos niveles de violencia. Y esos niveles muy altos de violencia tenían que ver con una fragmentación del crimen organizado y un enfrentamiento permanente entre ellos, como vos decías. Lo que los agrupa y los une de alguna manera es la cárcel. En la cárcel se juntan todos y eso tiene que ver con las últimas dos amenazas que aparecieron escritas, hablan de unidad. Y eso es un cambio con respecto a lo que veníamos viendo, porque además en las investigaciones se está viendo que hay sectores que antes estaban enfrentados y que hoy actuaron de forma coordinada con una estrategia para generar terror con estos asesinatos en Rosario. Es algo nuevo y esto tiene que ver con la problemática de la cárcel también, que en otros países de la región ha generado problemas muy serios porque los presos se unen, se sindicalizan, forman nuevos grupos criminales que a su vez tienen un poder mucho mayor en las calles, en este caso de Rosario. ¿Qué pasa con la investigación, ¿no?, de todo esto que estamos contando, Germán? Las amenazas sobre los periodistas, el miedo también que hay latente en la sociedad. Digo, ¿cómo se atraviesa eso desde el territorio? Que sin dudas estamos hablando de una valentía tremenda de quienes están investigando, entre otros, en tu caso. Sí, hoy en Rosario hay fiscales amenazados, el gobernador amenazado. Es una ciudad amenazada por completo y también agujereada por las balas porque se balearon edificios públicos, edificios judiciales, residencias de jueces. Es una situación totalmente anómala. Y esto lo que ha ido haciendo es penetrando sobre todo en la población, generando un miedo que hasta ahora no se expresaba como lo hizo en los últimos días, que parecía una ciudad en pandemia. Yo nunca vi una cosa así, pero hay mucha gente que está en riesgo. El gobernador tuvo que sacar a su familia de la ciudad de Rosario por temor a represalias y hay una cantidad de custodias fijas en Rosario que son gigantescas y que eso incluso han complicado que esos móviles policiales estén patrullando las calles por la cantidad de gente amenazada que hay. Germán, ¿cómo crees que va a evolucionar esta semana la situación en la ciudad, sobre todo a partir del operativo combinado entre Nación y provincia? ¿Crees que
¿Va a haber un despliegue distinto de parte de la política, de parte de las fuerzas de seguridad? ¿O crees que vamos a repetir estas escenas en las que, bueno, hay mucho show al principio y después no pasa más nada? Sí, Y ante este temor tan creciente, ¿no? Este temor. Sí, va a haber un efecto como de shock, de saturación policial. Todavía no han llegado los gendarmes que propuso Bullrich que iban a venir de otras provincias. La logística también es bastante compleja. Gendarmería hoy no tiene patrulleros, por ejemplo. Estamos hablando de una de las principales fuerzas de seguridad del país que no tiene patrulleros, y por eso también se convoca y se da apoyo, se pide apoyo a las Fuerzas Armadas para que cedan 150 móviles que son camionetas, camiones, porque la Gendarmería está totalmente desfinanciada y que no se ha invertido en infraestructura en los últimos años, y hoy llegamos a una situación de crisis de emergencia donde hace una semana había solo 11 móviles de Gendarmería en Rosario, que incluso se los había prestado la propia provincia de Santa Fe. Ahora, parecería que más allá de las tareas propias de la represión o prevención en las calles, hay algunas tareas urgentes que tendrían que ver con la inteligencia criminal. La pregunta mía para Germán es, Germán, muchas veces cuando se definen estas cosas se habla de narcoestado, cuando el Estado está lo suficientemente atravesado por la lógica corrupta de estas mafias. La provincia que recibe en Puyaro y a nivel nacional Patricia Bullrich o Milei, ¿ya estaba próxima a un narcoestado o no estábamos en esa etapa? No, yo creo que en Santa Fe, a pesar de los niveles de connivencia, de complicidades que hay, las instituciones siguen funcionando como tal en un Estado democrático. Lo que sí es que es preocupante que, sobre todo a nivel de la justicia, la penetración, y sobre todo dentro de la policía de Santa Fe, de estos grupos mafiosos que manejan muchísimo dinero y sobre todo manejan una herramienta que es la que hoy se hizo muy palpable en Rosario, que es el miedo. Como te decía antes, en el año 2018 balearon más de 20 casas de jueces. Y esos jueces, después cuando tuvieron que ir a declarar, fueron escondidos prácticamente. O sea, por eso digo que mucha gente tiene miedo en Rosario. Mirá, hay algunas cuestiones también, Germán, de los últimos minutos. Uno tiene que ver con el tuit del ministro de Defensa. Nos referimos a Luis Petri, que dijo: el presidente Milei me asignó la responsabilidad de dar asistencia operativa junto a las Fuerzas Armadas en Rosario. Por eso mañana voy a estar en esa ciudad para comunicar las acciones a emprender. Que quede claro, no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes. Y también habló hace minutos Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que estuvo aquí en la pantalla de La Nación Más. Quiero reflotar con vos dos cuestiones de Patricia Bullrich. Una, esta frase que vas a ver, y después te voy a hacer un breve comentario de algo que no le gustó. Lo dijo muy políticamente correcta, pero es esa foto estilo Bukele. Después te cuento por qué. Pero miremos una de las declaraciones de Patricia Bullrich. Nosotros vamos a llevar más efectivos, vamos a llevar... ¿De qué fuerza de seguridad, ministra? Vamos a llevar de la Gendarmería Nacional como principal fuerza, la Prefectura Naval también va a trabajar, y además estamos bajando lanchas inteligentes, Yaldax, para el control de la hidrovía. Estamos trabajando con la Policía Federal, especialmente en zonas territoriales, pero especialmente en la parte de investigación y de inteligencia criminal, y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en Rosario tiene una gran tradición de investigación criminal. Además, el Servicio Penitenciario Federal va a absorber aquellos presos que todavía están en la cárcel de Piñeiro, que es una cárcel que no tiene mucho espacio para pabellones especiales. Vos sabés, Germán, que hubo una parte que particularmente me sorprendió. Uno imaginaba por parte de esta foto, y después, Martín, te voy a pedir también tu opinión, y a Mónica,
por ahí que de Patricia Bullrich viniera, bueno, fue una buena decisión, muestra esto un estilo más de mano dura, de firmeza, y ella lo que dijo es, no es el momento, no lo dijo textual así, pero sí el sentido, no es el momento para este tipo de fotos porque para eso tenés que tener una inteligencia criminal, como bien planteaba Mónica recién, más profunda en el territorio. Dijo, esto pareció, en cierta medida, tratar de mostrar como una cuestión de estamos ganando, cuando en realidad no estaba listo todo para mostrar esta foto y las represalias las estamos viendo en la calle. ¿Te sorprende, Germán, ese tipo de comentario por parte de la ministra de Seguridad? No, yo hablé el viernes con la ministra y me explicaba, sobre todo teniendo en cuenta que esa imagen es una similitud con lo que son las cárceles de El Salvador de Nayib Bukele. Y la situación en El Salvador es totalmente diferente a la que hoy atraviesa Rosario. Sobre todo, Bukele hizo esa exhibición de los presos en la cárcel después de detener a gran parte de los grupos criminales de El Salvador. Eso es El Salvador. Claro, doblegados. Y ella me decía, Puyaro todavía no cumplió esa tarea y no era el momento de mostrarlo de esa forma. Sí, no Puyaro, es una disidencia, perdón, no es una disidencia con las formas de Bukele. No es ideológico, de sino hecho, de fondo. Patricia viene de reunirse con Bukele hace una semana, ¿no? En la reunión de los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Es más una cuestión de tiempo. Ella lo que sostiene es eso, que el timing no era el correcto. ¿Alejandro? No, coincido. Esa foto es como decir, che, mirá el gol que hicimos y te estaban haciendo goles a vos. Una cosita, creo que a mí nunca me gustó todo lo mismo, en seguridad tampoco es todo lo mismo. Coincido con Germán que el tema es muy complejo, nadie va a apretar un botón y esto se va a solucionar, pero se han hecho las cosas en algún momento mejor que en otro. Esto estoy hablando de título personal, digo, de 2015 a 2019 el crimen en Rosario bajó ostensiblemente. Probablemente la cuestión de fondo siguió compleja y claramente, porque si no, no hubiera eclosionado después de nuevo, pero digo, no todo es lo mismo. Tenemos un gobernador que está pidiendo que se aplique el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. Eso es algo bastante nuevo. No soy optimista respecto de que esto se calme y sea una panacea, pero por lo menos se están tratando de hacer las cosas bien. Y una cosita, lo dijo Germán, tenemos problemas para abastecer de patrullero a la gendarmería. Tenía sentido, si lo digo a mis colegas diputados, tenía sentido aprobar la emergencia en materia de seguridad, tenía mucho sentido. Este tipo de cosas, manejar partidas presupuestarias para que, por ejemplo, poner más dinero en gendarmes o más dinero en las fuerzas federales, valía la pena. Entonces, ahora sí le hablo a los diputados. Pensémoslo para cuando se vuelvan a presentar este tipo de medidas. Germán, lo sumo a Alfredo Saiz, perdón, con una pregunta y después vamos con la de Mónica. Sí, Germán, te digo, vos decís mañana hay paro de docentes, esto, ¿cómo si el martes, miércoles, qué se espera de la vida cotidiana allá en Rosario? No se sabe. Eso hay una gran incertidumbre, sobre todo sobre cómo va a reaccionar la propia población. Yo creo que por eso es necesaria una respuesta política muy fuerte y sobre todo si se muestra que hay seguridad en las calles. Por eso el apuro del gobierno también por traer gendarmes y mostrar que hay como una vuelta a la normalidad en Rosario. Me parece que eso va a ser la clave para que la gente tenga confianza para volver a la calle. Es muy compleja la situación, sobre todo por lo que se vivió en los últimos 2 días, que ese miedo además que se empezó a viralizar, porque las redes sociales y los mensajes por WhatsApp contribuyeron muchísimo a incrementar ese miedo. El sábado de la noche mucha gente no quiso salir a la calle porque creía que había toque de queda, por ejemplo. Sí, una sociedad paralizada por el miedo es el peor de los escenarios, ¿no? Yo vuelvo a la imagen de la foto. Vos preguntabas recién, José, qué nos parecía esa imagen, además de extemporánea, casi una provocación, y pido disculpas por emplear esta palabra, porque entiendo que la situación del gobernador es difícil, si es que él decidió, pero quería preguntarte, Germán, ¿cómo recibió la gente esa imagen, que fue anterior a toda esta andanada de violencia y de crímenes? ¿Cómo recibió el común de la gente en Rosario? Si escuchaste, ¿qué reacción hubo frente a esta apuesta
en escena que no necesariamente, como se decía recién acá, iba en paralelo con otro tipo de acciones más profundas. No, y el propio gobierno también, hablo del gobierno provincial, le está midiendo permanentemente los efectos que generan es la difusión de estas imágenes, por ejemplo, que son muy intensas, muy fuertes. Y hoy estamos hablando de que con la desesperación que tiene la gente se aferra a cualquier cosa. Y sobre todo gana la mano dura, gana el discurso más áspero, porque la situación es muy áspera también. Y el gobierno creo que se subió a ese caballo también en un contexto particular. O sea, esa requisa se produjo después de un ataque a balazos contra un colectivo que trasladaba a guardacárceles del penal de Piñero, que por casualidad no mataron a nadie, porque los disparos fueron a la altura de la cabeza de los agentes penitenciarios. Entonces la respuesta del gobierno fue: yo voy a aplicar mayor dureza todavía porque ustedes me desafían a mí, e hizo esa puesta en escena en la cárcel de Piñero, que esos presos tienen la cabeza rapada, están con el torso desnudo y se hicieron requisas durante la madrugada porque ese día estaba lloviendo. Fue muy intenso. Por eso también llegaron las respuestas con mayor violencia los días posteriores, cuando empezaron a matar gente. Germán, te mando un fuerte abrazo, te mandamos todos un fuerte abrazo. Cualquier información aquí estamos y cualquier cosa que precises también aquí estamos. Así que fuerte abrazo. Un gran